Así que estamos grabando. ¿Ya? Hagan la evaluación de onda para que podamos fijar una fecha. ¿Ya? Para que podamos fijar una fecha para poder revisarlo. Los que más puedan, durante esta semana. ¿Ya? Voy a volver a subir el link. Lo voy a volver a subir a Telegram y lo voy a volver a subir a Classroom. Para que lo hagan. Entonces vamos a comenzar, chiquillos, la clase número 6 de movimientos rectilíneos. En este caso, esta es la continuación natural de la clase pasada, la que vamos a abordar básicamente los tipos de movimiento, dos de ellos realmente, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Primero preguntarles, chiquillos, ¿cómo les fue con la revisión del material? ¿Les costó mucho? ¿No entendieron nada? ¿O cómo andan más o menos ahí? Como para ver qué tanta profundidad le vamos a dar ahora. Comenten. Ya le han costado mucho. Al menos está. Ya. Me refería tanto a que cómo les fue revisando el material de MRU. Ya. O cómo han ido con el libro, no solamente los videos, chiquillos, sino también el libro, la guía. ¿Ya? Ya, perfecto. Acá vamos a tratar. Ya, no importa, chiquillos, que no hayan hecho todo el material, la idea es como que al menos tengan una visión principal, ¿ya? La idea es que, o sea, ¿cuál es la idea de los materiales que les subimos? Que eh, el libro del año pasado es casi lo mismo que el de este año, ¿ya? Le modificamos algunas cosas, así que el que está en la nube es casi el mismo. Bien, ¿cuál es el objetivo del material? El objetivo es que ustedes lleguen a la clase un poco más, ¿cómo se llama? Que no lleguen a la clase en pañales, pero si no lo alcanzan a ver todo, está bien, ¿ya? O sea, el material va a estar ahí, no se va a mover. Entonces, cuando quieran estudiar de nuevo por su cuenta, van a tener un montón de material digital que pueden visitar. Entonces, ese también es el objetivo del material digital que les subimos. Y todo va a estar en el Drive. Así que ya, bueno, a varios les costó. Así que vamos a tratar de ser lo más generales posible, ¿cierto? Y andar en las cosas que les cuesten a ustedes. Bien, vamos a partir, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a la parte 2 de la cinemática, que es el estudio de la física que estudia, o sea, el área de la física que estudia el movimiento. Entonces, ¿qué objetivos tienen que tener claros de acá, chiquillos? ¿Por qué recargo harto los objetivos? Y uno no está acostumbrado porque casi en ningún lado te los recalcan, pero los objetivos son indicadores de lo que ustedes tienen que saber. Si no saben hacer lo que dice el objetivo, es que tienen que estudiar de nuevo. Entonces tienen que, el primer objetivo es saber clasificar los tipos de movimiento, y saber clasificar implica saber que reconocerlos. O sea, que ustedes reconozcan y clasifiquen qué tipo de movimientos se están enfrentando. Luego, el segundo es aplicar la ecuación de itinerario. Aplicar, en general, a la PSU se refiere a aplicar cálculos, ¿ya? Aunque también hay aplicación cualitativa, ¿ya? La ecuación de itinerario y la ecuación de velocidad para movimientos MRU y MRUA. Y si no saben hacer eso, de vuelta. También evaluar de forma gráfica los movimientos MRU y MRUA. O sea, saber cómo interpretar un gráfico de estos tipos de movimientos. Y básicamente lo último es aplicar los conceptos de cinemática, este es como el mismo ejemplo de la clase pasada, a problemas contextualizados, ¿ya? Porque muchos problemas no van a ser, esta es la ecuación de itinerario, calcule el tiempo, ¿ya? Va a ser, les van a dar usualmente un contexto. Entonces es súper importante que ustedes sepan reconocer de un problema lo esencial. Y eso es pura práctica, chiquillos. Práctica, práctica. Entonces, súper importante, chequeen los objetivos. ¿Qué objetivos no estoy logrando? ¿Ya? ¿Y qué puedo hacer para remediarlo? Y ahí nos pueden preguntar a nosotros. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, acá viene un poco la clasificación de los movimientos. Y los movimientos se pueden clasificar de dos tipos.
Se pueden clasificar según su trayectoria o se pueden clasificar según su rapidez, ¿ya? Estas clasificaciones no son excluyentes. O sea, hay algunas cosas que excluyen otras, pero no nos vamos a hilar en el detalle, ¿ya? Según su trayectoria, acuérdense que la trayectoria es el dibujo que hace la partícula al mover. Uh-huh. Se pueden distinguir en trayectorias circulares, trayectorias rectilíneas y trayectorias azarosas. Las que nos importan a nosotros son las trayectorias rectilíneas. Y según su velocidad o rapidez, se puede clasificar como movimientos uniformes, es decir, que la velocidad no cambia, movimientos acelerados, es decir, que la rapidez cambia a una tasa constante. O sea, no necesariamente, sino que cambia nomás. Y uniformemente acelerado significa que la rapidez cambia constantemente, es decir, cambia a una tasa fija. ¿Qué es lo que me refiero, cierto? Que un movimiento, si dice uniforme pelado, ¿sí? Es velocidad constante. Y si dice uniformemente acelerado, es que la aceleración es constante. Es decir, la velocidad aumenta a una tasa fija. Y si dice acelerado, puede ser cualquier cosa. La aceleración puede cambiar para cualquier lado, puede cambiar cualquier aspecto de los vectores. Entonces, los movimientos que nosotros vamos a estudiar acá van a ser los movimientos rectilíneos uniformes y los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿ya? Esa va a ser la parte en la que nosotros vamos a estudiar acá. Entonces acá un resumen acerca de cada uno. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los movimientos rectilíneos uniformes implican que la velocidad es constante, es decir, no cambia ninguno de los aspectos del vector velocidad. No cambia el vector, no cambia el módulo del vector, no cambia ni la dirección ni el sentido. Por lo tanto, la trayectoria de estos movimientos es recta. ¿Por qué necesariamente recta? O sea, bueno, alguien que responda. Lo de arriba deriva en que la trayectoria debe ser recta. ¿Por qué que la velocidad sea constante implica que el móvil tiene que ir recto? Lo vimos más o menos en la clase pasada. Sí, más o menos lo vimos en la clase pasada. Porque si yo les digo, un móvil tiene velocidad constante, si un móvil tiene velocidad constante, yo les puedo asegurar que ese móvil va en línea recta. Es sí o sí. No cambia, se mantiene constante en el tiempo. Eso significa que sea velocidad constante. Pero ¿por qué que no cambie en el tiempo significa que tenga que ir recto? ¿Por qué no puede doblar? Exacto. Muy bien, Aranza. Porque si quiere doblar, tiene que hacer un cambio de velocidad. Porque acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces, si el vector cambia de dirección, entonces cambia la velocidad. Esta velocidad de acá no es la misma velocidad que esa. Sí, o sea, no sé si están viendo la cámara, ¿ya? Pero, es decir, eh, el vector velocidad, no sé, horizontal, no es lo mismo que un vector velocidad hacia arriba. Es decir, si llegara a doblar, ¿cierto? Es decir, a desviarse de esa trayectoria recta, cambia la velocidad. Súper bien. Esto implica, por lo tanto, que la velocidad sea constante, que el valor de la aceleración es nulo. Y finalmente, los movimientos rectilíneos uniformes eh, se caracterizan porque poseen aceleración constante que solo cambia el módulo de la velocidad. Es decir, la aceleración no puede cambiar ni la dirección ni el sentido, ¿ya? Aunque no, puede cambiar el sentido, ¿ya? ¿Ya? Pero en general lo que está modificando es el módulo, ¿ya? Y su trayectoria es una línea recta también. Es decir, la trayectoria también debe ser recta. Bien, esas son las características de cada uno de los movimientos. Y para cada uno de estos tipos de movimientos tenemos ecuaciones que describen estos movimientos, ¿ya? En este caso, tenemos estas son las dos ecuaciones que pide la PSU.
¿sí? Que es la ecuación de itinerario y la ecuación de velocidad. Y la tercera, que es una ecuación especial, y yo la recomiendo que la estudien, chicos, es la ecuación de Torricelli, ¿ya? Que la ecuación de Torricelli es básicamente una mezcla de las dos, ¿sí? Si ustedes mezclan estas dos ecuaciones, sale como hija la ecuación de Torricelli. Eh, ¿Algún comentario, Arthur? Creo que escuché algo. No, no ninguno. Perdón. Bien, ¿y qué significan todas estas cosas acá en esta ecuación? ¿Ya? Entonces vamos a explicar una por una, más o menos rápido. La ecuación de itinerario, fíjense los vectores que tiene, ¿ya? La ecuación de itinerario nos dice cuál es la posición del móvil en función del tiempo. Es decir, me dice, si yo le doy el tiempo, es decir, yo le doy a la ecuación de itinerario, le doy el tiempo igual 5 segundos, la ecuación de itinerario me dice dónde está el móvil a los 5 segundos. Si yo a la ecuación de itinerario le doy como tiempo igual 15, la ecuación de itinerario me va a decir dónde está el móvil a los 15 segundos. Eso me dice la ecuación de itinerario. ¿Y de qué depende? Primero depende del tiempo, ¿cierto? El tiempo es lo que va cambiando, ¿sí? El tiempo es lo que va cambiando a través de esta ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo es la variable. Ajá. Y todos los demás son valores fijos para los tipos de movimiento. X0 es la posición inicial, B0 es la velocidad inicial y A es la aceleración del movimiento. Ujú. Esto es para un movimiento general, ¿ya? Entonces me dice cuál es la posición en el tiempo t cuando tengo estas tres variables, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con la ecuación de itinerario? Ujú. Bien, o sea, puede que no salgan, ya, puede que no salgan tantas dudas ahora porque no la hemos usado, ¿ya? Pero ahí está. Entonces es súper importante que sepan cada cosa que es. Después, la ecuación de velocidad me dice la velocidad instantánea en el tiempo t, ¿sí? Es decir, la velocidad también es función del tiempo, y hay valores fijos, que son la velocidad inicial y la aceleración del movimiento. ¿Qué es lo que pide la ecuación de velocidad? Me dice, la ecuación de velocidad me pide el tiempo, es decir, yo le doy, no sé, 24 segundos, y la ecuación de velocidad me va a decir cuál es la velocidad del móvil a los 24 segundos. Y finalmente, la ecuación de Torricelli, que es una de las más interesantes, me relaciona la velocidad en el tiempo t con la velocidad inicial, simplemente sabiendo cuánto se desplazó entre medio. Este de acá, delta x, es el vector desplazamiento. Es decir, si yo acá tengo mi móvil que tiene una velocidad de 0, ¿sí? Y después está a una distancia, ¿cierto? A una distancia que nosotros vamos a llamar delta x. O sea, es decir, todo eso es delta x. Y acá tiene la velocidad, digamos, vt. Sabiendo cuánto es la velocidad acá y cuánto es la velocidad acá, yo puedo saber cuánto fue su desplazamiento. Es decir, sin usar el tiempo, si se fijan, esta es la única ecuación que no depende del tiempo, ¿sí? Esta ecuación no depende del tiempo. Es decir, yo puedo saber la relación entre la velocidad y desplazamiento sin utilizar el tiempo. Es decir, no le tengo que preguntar a la ecuación de itinerario en qué momento, no le tengo que dar a la ecuación de itinerario el tiempo para decirme dónde está. Simplemente sabiendo las velocidades, puedo determinar cuántos me desplacé. ¿Ya? Esa es la temática de esta ecuación. ¿Ya? Eh, y yo creo que vámonos a un ejemplo rápido, ¿sí? A un ejemplo rápido para cómo utilizar estas cosas. ¿Ya? Va más o menos sencillo. A ver, creo que voy a ir a esta clase de acá. Que esta clase de acá es una vieja, pero me interesa, eh, ya, me interesa saber esta cosa de acá. ¿Ya?
Se ve el PowerPoint, ¿cierto, chicos? Sí se ve. Ya. ¿Dónde borro todas las? Annotate, clear all drawings. Ya, veamos esto. Ya. Entonces, miren. Un móvil. Si no, no se preocupen que hay gente que raya porque se pasa a llevar. No creo que nada sea intencional, ¿ya? Pero eso. Así que preocúpense de tratar de no rayar, ¿ya? Ya. Bien. Un móvil comienza a moverse desde el reposo del origen de un sistema de referencia arbitrario, con una aceleración positiva de módulo 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Eh, ¿Cuál será su posición después de 5 segundos? Eh, y después, ¿cuál fue su desplazamiento entre los 4 y los 5 segundos del movimiento? Y hagamos una pregunta más, ¿sí? Por ejemplo, podemos ponerle C. ¿Cuánto es la velocidad del móvil a los, no sé, a los 6 segundos? ¿Ya? Esas van a ser todas las preguntas que vamos a responder. Bien, entonces como lo primero que siempre recomiendo, chiquillos, cuando ustedes se enfrentan a un ejercicio de cinemática, es graficar, ¿ya? Eh, Igual acá hay hartas cosas que, este ejemplo igual le faltan hartas cosas. Vamos a asumir que el objeto se mueve recto, ¿ya? Porque una aceleración positiva de módulo 4 metros por segundo cuadrado no me asegura nada. Así que vamos a definir que la partícula va recta, ¿sí? ¿Ya? Va en línea recta. Eso es como lo único que le falta al ejercicio decir, según yo. ¿Ya? Entonces lo primero que yo les recomiendo, chiquillos, es dibujar lo que vamos a tener. Entonces en este caso voy a dibujar el eje donde se va a mover la partícula. Perdónenme lo feo. Este eje puede ser cualquier cosa. En este caso vamos a ponerle eje X porque es el más típico, ¿sí? Y esta partícula parte desde el origen. ¿Y qué significa que parte desde el origen? Es decir, desde cero, ¿sí? Eso igual es arbitrario, chiquillos. ¿Ya? Exacto, muy bien. Parte desde cero y yo pongo acá, ¿cierto? Voy a dibujar mi móvil. Mi móvil parte ahí, ¿ya? Y parte desde el reposo. ¿Qué significa que parta desde el reposo? Si parte del reposo, significa que su velocidad al inicio del movimiento es cero. ¿Ya? Súper. Ya, esos son todos los datos y nos dicen que tiene una aceleración positiva. ¿Ya? Es decir, la aceleración es un vector. La aceleración es un vector que va positivo y que tiene módulo de 4. Es decir, la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado y está en la dirección positiva del eje X. ¿Ya? Acá uno podría poner, ¿cierto?, el vector de varias formas, ¿ya? Lo podrían poner como par ordenado, que sería 4 ceros, si asumen que la aceleración, como el objeto va en línea recta, entonces la aceleración va en el mismo sentido, o lo pueden anotar simplemente como 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? En Itongo. Acuérdense que Itongo era el vector unitario del eje X, ¿ya? Esto es totalmente arbitrario. De hecho, hay gente que lo trabaja simplemente como más 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Porque acá no se está involucrando el otro eje, po. Si se fijan, nos sale muy a cuenta usar ese cero, ¿sí? Esas son como las tres opciones como lo pueden representar, ¿ya? Entonces, nos preguntan por su posición. ¿Cuál es la ecuación que me dice la posición de una partícula? La ecuación de itinerario, exacto. Entonces la uso. Entonces la ecuación de itinerario, en este caso, me dice la posición en el tiempo t, y eso tiene que ser igual a la posición inicial, ¿sí?
¿Cuál es la posición inicial de esta partícula? 0. Es decir, ahí va. Más la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0 también. O sea, 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración en este caso? 4, muy bien. Por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, eso lo puedo resumir como 2t cuadrado. Esa es la ecuación itinerario de la partícula. ¿Se entiende, no? Nada más, nada más, nada más que eso. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí armé la ecuación de itinerario así, en un chispazo. Solamente leyendo los datos. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Ahora voy a lo que me piden. Po. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá arriba, chiquillos, para tener espacio. ¿Ya? ¿Dicen algo en el chat? Reemplazar Preguntan T. que... Sí. Muy, muy bien. Ahora el siguiente paso es reemplazar T, porque nos piden cuánto es la posición a los 5 segundos. Y ojo, chiquillos, a mí me ha tocado eh, alumnos que piensan que estas cosas se están multiplicando. Y el entre paréntesis no significa que está multiplicando al X, sino que me dice que es el X en ese tiempo. Es decir, acá voy a calcular la posición en 5. Lo mismo que yo pusiera X 5, exacto, una función. ¿Ya? Ujú. Entonces esa es la posición a los 5 segundos. Y reemplazo. En este caso sería 2 por t cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 2 por 25 son 50. 50 metros. Y esa es la posición a los 5 segundos. ¿Ya? Claro, se entiende, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien no entendió cómo calculamos la posición a los 5 segundos, chiquillos? ¿Ya? ¿Qué no entendiste, Erika? Si quieres puedes hablar, puedes desmutearte. ¿Ya? Como para que me digas qué es lo que no entendiste. Ya. Sí están perdidos más o menos. Hay hartas dudas. Ya. Entonces vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. ¿Ya? Ya. Vamos de vuelta, chiquillos. Bueno, primero todos entendieron la identificación de los datos. Todos pudieron identificar cuál era la posición inicial y cuánto era la velocidad inicial y la aceleración. Eso es lo básico. Identificar esos tres parámetros. Ya, muy bien. Ahora voy a retroceder un poco. Me están pidiendo cuál es la posición después de los 5 segundos iniciado su movimiento. Es decir, me pide la posición en un tiempo. ¿Cuál es la ecuación que necesito para usar eso? La ecuación que se usa, eh, la ecuación que se usa es la ecuación de itinerario. Esta es la ecuación de acá. Esa es la ecuación que estoy usando, porque esta me dice cuánto es la posición en el tiempo t. ¿Ya? ¿Entiendes por qué voy a usar esta ecuación, cierto? La voy a usar porque me están pidiendo la posición a los 5, por lo tanto, ¿qué ecuación me dice más que eso? ¿Ya? Entonces acá reemplazo los datos. ¿Cuál es la posición inicial de la partícula? La posición inicial de la partícula era 0. La velocidad inicial de la partícula era 0 por el tiempo. ¿Sí? ¿Y cuánto era la aceleración de la partícula? La aceleración de la partícula era 4. 4 por t cuadrado. Y lo único que hice acá, chiquillos, fue desarrollar. Pues. Eso se va porque eso es 0. 0 por t es 0. Y un medio por 4, la mitad de 4 es 2. Entonces la ecuación de itinerario es 2t cuadrado. Es decir, x de t para ese móvil, la ecuación de itinerario para ese móvil es 2t cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hice eso? ¿Vamos bien? Ya, vamos bien. Le digo sobre todo a los chiquillos que están perdidos para que me vayan siguiendo. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el paso? Exacto, no se preocupen. Estamos acá para solucionar esto. Si estamos grabando. Creo. Sí, sí, estamos grabando. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que la ecuación de itinerario para este móvil, la voy a reescribir acá, es 2 por t cuadrado. Y ahora me están diciendo cuál es la posición a los 5. Es decir, cuánto es x cuando t es igual a 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Que eso es lo que me están pidiendo. X cuando t es 5. Entonces simplemente reemplazo 2 por t. ¿Y cuánto es t? 5. 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. 25 por 2 es 50. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿vieron cómo lo hice? Identifiqué los datos, lo reemplacé en la fórmula, ¿cierto? Lo reemplacé en la ecuación y calculé con los datos que me daban. ¿Ya? ¿Alguien quedó perdido después de esta explicación? Ojo que esta ecuación de acá, x de t igual a 2t cuadrado, funciona para cualquier tiempo, ¿ya? Exacto, Cualquier tiempo. para Esta es cualquier tiempo. como, sí, es la fórmula universal de este móvil en específico. Exacto. Ese 2t cuadrado, ustedes acaban de decirme todo del móvil. Ese móvil se va a mover así, 2t cuadrado. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber dónde está el móvil cuando se movió un segundo, o sea, cuando pasó un segundo, pongo 2 por el tiempo, 1 al cuadrado, y eso es 2. Es decir, el móvil en el tiempo 1 está en la posición 2. Después el móvil en el tiempo 2, ¿sí? Sería 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? En ese caso sería 8, ¿cierto? Y Sí. ahí va aumentando. Entonces, si se fijan, chiquillos, esta ecuación es mágica porque me dice dónde está el móvil en cualquier momento que yo les pida. Bien, ahora sugerencias con la B. ¿Cómo puedo saber cuánto es el desplazamiento? Es decir, me preguntan cuánto es el desplazamiento entre los 4 y los 5 segundos del movimiento. ¿Ya? Ujú. Esa es una opción, pero una consulta. Torricelli pide velocidades. ¿Y sé las velocidades? Mm, mm. Ya, no las sabemos. ¿Las podríamos sacar? Sí. Claro. No es conveniente. Exacto. Muy bien, muy buena. Se fijen ¿cómo se llama? La, ¿Cómo se llama? El comentario de Fernanda y Carla. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la estrategia que van a usar. Es calcular itinerario en 5, que ya lo sabemos, y piden calcular el itinerario en 4. ¿Sí? Porque me piden el desplazamiento entre los 4 y 5 segundos de su movimiento. Y acuérdense cómo se calcula el desplazamiento. Delta X. El desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial. Es decir, en este caso, ¿cuál es la posición final? La posición final es la posición en 5. Y la posición inicial es la posición en 4. Por lo tanto, la posición en 5 eran los 50 que calculamos. Y la posición en 4 son 2 por el tiempo al cuadrado, es decir, 16. Y 2 por 16 son 32, ¿no? Y finalmente el desplazamiento, delta X, y en este caso ustedes pueden asignarlo acá entre los 5 y los 4 segundos, que es el que nos piden, es 50 menos 32. Y eso nos va a dar... 18. Ahí le están soplando por el Ah, chat. 18, perfecto. Muy Perfecto. bien. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, chiquillos?
para que no quiero dejar a niños atrás, ¿ya? Como no me gusta que como los que ya vieron esto, lo que entendieron mejor, vayan así soplados en la clase y dejemos a los demás atrás, ¿ya? Súper bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. eh, ah, la C que le había pedido. Es decir, ¿cuál es la velocidad al transcurrir 5 segundos de iniciado el movimiento? Y acá es súper fácil, po. Si nos pide la velocidad, usamos la ecuación de velocidad. Es decir, ¿cuál es la ecuación de velocidad para este movimiento? La ecuación de velocidad es la velocidad inicial, que este movimiento es 0, más la aceleración, que es 4, multiplicado por el tiempo. Es decir, 0 más 4t es 4t. Esa es la ecuación de velocidad para este movimiento. ¿Sí? Esa es la ecuación de velocidad para este movimiento y por lo tanto nos piden cuánto es la velocidad a los 5. Si nos pide la velocidad a los 5, reemplazamos 4 multiplicado por el tiempo, que en este caso es 5. Y la respuesta nos va a dar 20. 20 metros por segundo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Así se usan las ecuaciones. ¿Ya? Ya. Así se usan las ecuaciones. No es más que eso. Algunas veces van a tener que despejar cosas, ¿ya? Pero este es el uso básico, ¿ya? Y veamos la ecuación de Torricelli. Y esto es súper interesante. Acá nos preguntan cuánto se ha desplazado, es decir, nos preguntan el desplazamiento, el vector delta x, respecto del punto de partida cuando la velocidad instantánea es de 8 metros por segundo. ¿Ya? Entonces acá, de forma gráfica, le están preguntando en el inicio, y en el inicio la velocidad es 0. Y donde le están preguntando la velocidad es 8. ¿Sí? Y le están preguntando cuánta distancia recorrió para alcanzar esos 8 metros por segundo. ¿Sí? Ojo, este no es el tiempo, esto es la velocidad. Entonces, eh, si yo quisiera calcular el desplazamiento, tendría que usar la ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario me pide cuánto es el tiempo acá, pero yo no sé cuánto es el tiempo. Y como no sé cuánto es el tiempo, me conviene usar Torricelli. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta ecuación y vamos a reemplazar los datos que tenemos. ¿Quién sería la velocidad en el tiempo t? ¿Quién sería bt cuadrado en este caso, para identificarlo? 8. ¿Se entiende qué es 8, sí? En este caso son 8 al cuadrado. Tiene que ser la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 0 cuadrado. Más 2 veces por la aceleración, que la aceleración es 4, multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento es lo que yo busco. En este caso, delta x es lo que se busca. Entonces, despejamos. Chiquillo, voy a escribir acá abajito, ¿ya? Eso es 64. Tiene que ser igual a 8 delta x. Y acá, ¿cierto? Multiplicamos por 1/8, o dividimos por 8, que es lo mismo. Y 64 sobre 8 es 8. Y nos queda que delta x, el desplazamiento, son 8 metros. ¿Sí? Está bien, Arthur, ¿cierto? No me equivoqué. Bueno, No, está todo bien, está súper. está todo bien. ¿Ya? Y eso. O sea, desde el punto inicial ha recorrido 8 metros para alcanzar esa velocidad de 8 metros por segundo. ¿Entendieron lo que hicimos acá, cierto? No, esto es mágico. Esto es mágico, un montón. Y ojo, ojo chiquillos, que esta ecuación no la pide la PSU dice que solo con velocidad e itinerario se defienden, porque eso es lo que buscan, ¿ya? Entonces, esto lo podrían usar, el 4 es la aceleración, pues, ¿sí? En este caso, en el enunciado del problema está eso.
A ver. Dice 64 igual a 8 por delta X. Esa es la ecuación. A ver. Sí. A ver, la voy a reescribir. Porque quizá no se vio. Esta de arriba acá se entiende, po. Entonces el 8 al cuadrado queda como 64. ¿Sí? El 0 se va porque el 0 no cuenta nada. Y 2 por 4 es 8. 2 por 4 es 8. Y acá queda multiplicando delta X. ¿Sí? Entonces acá lo que yo hice fue dividir por 8. Es decir, multipliqué por 1/8. Es lo mismo que decir dividir por 8. Entonces, acá me queda 64 dividido 8. Y allá me queda 8 dividido 8. Por delta X. Entonces ahí se va el 8, ¿cierto? Queda como 1 y 64 dividido en 8 queda 8. Por lo tanto, por eso nos queda delta X igual 8. Eh, Profe, ¿por qué la ecuación de desplazamiento es delta por nada más? Delta X nada más. No entiendo a qué te refieres con eso, Roxy. Si quieres puedes hablar para expresar tu duda. ¿Ya? Pueden Por desmutearse aquí, favor. ¿ya? Ujú. Mm, No le funciona el Pero mío. mm, A ver, ¿qué idea? esta tampoco es la ecuación de desplazamiento, ¿no? Esta es la ecuación de Torricelli. Sí, esta no. Chiquillo, hay varias formas. Sí. eh, Hay hartas dudas. sí, se puede sacar con la otra ecuación, Roxy. Ya. A eso te. Mira, sí. Súper bien, Roxy. Se puede sacar con la otra ecuación. ¿Ya? Mira. Vamos a hacerlo con la otra ecuación. Para que veas Sí, hagamos eso. Así algo. es lo mejor. ¿Ya? Con la ecuación de itinerario. Sí, mira. Ahí lo vamos a hacer. Entonces, déjeme borrar todo esto y lo vamos a hacer con la otra ecuación. ¿Ya? Para que no tengan que depender de Torricelli, si Torricelli es una hija nomás. ¿Ya? Entonces, nos piden eh, la velocidad instantánea cuando la velocidad es 8 metros por segundo. Es decir, o sea, nos piden el desplazamiento cuando la velocidad es 8 metros por segundo. El desplazamiento, ¿cómo se calcula? El desplazamiento se calcula como posición final, que es como yo les dije, menos posición inicial. ¿Sí? Esta de acá, XF, sería la posición. Ese XF sería la posición cuando la velocidad es 8. ¿Sí? Y esta de acá, X inicial, es la posición en el inicio, que la sabemos. La posición en el inicio son 0 metros. Ujú. Ya. En ese caso la posición son 8 metros, pero no sabemos cuánto es la posición cuando la velocidad es 8, porque no sabemos cuándo, no sabemos el tiempo. Por lo tanto, ¿qué estrategia uno usa? Uno utiliza la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad, acuérdense que es V0 más AT. Y para este movimiento, reemplazando los datos, B es igual a 4T, que es la que sacamos del ejercicio anterior. Entonces yo quiero saber, cuando la velocidad es igual a 8, ¿cuánto es el tiempo T? ¿Se fijan, cierto? Acá la velocidad es 8, ¿cierto? Por lo tanto, puedo despejar el tiempo cuando esa velocidad es 8. ¿Entienden este paso que di acá, no? Yo quiero saber cuánto es T cuando la velocidad es 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, T les va a dar 8 dividido 4. 8 dividido 4 es 2 segundos. Y por lo tanto, ¿puedo calcular cuánto es la posición? Exacto. Porque la posición, cuando la velocidad es 8, es lo mismo que decir la posición cuando el tiempo es 2. ¿Sí? Es lo mismo. Por lo tanto, reemplazo X cuando el tiempo es 2 es igual a 2 por
el tiempo al cuadrado, es decir, 2. Y eso de ahí les da 8. ¿Sí? 8 metros. Y ahí reemplazan. Oye, fíjense qué divertido acá. Justo la velocidad es igual a la, es igual a la posición. ¿Ya? Ah, Sí, es terrible, ¿ya? Pero no se confundan. Este de acá es la velocidad y la posición justo salió que es 8. ¿Ya? Pero 8 menos 0 va a ser el desplazamiento, que es 8. Acá todo en este ejercicio era 8. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Pero fíjense que tuvimos que mezclar dos ecuaciones para sacar. En el cambio con la de Torricelli usamos una. ¿Ya? Bien. Claro cómo usarlas, ¿no? Esto es el funcionamiento básico. La PSU no les va a pedir no les va a pedir tan como de libro, porque, o sea, puede que les pida tan de libro, pero pueden haber variaciones, pues. Puede que les pidan el tiempo alguna vez. No le den el tiempo, pero se lo pidan. Entonces ahí ustedes tienen que saber despejar, ¿ya? Pero el funcionamiento básico de estas ecuaciones es ese. ¿Ya? Entonces volvemos. Eh, sí, o sea, al final cuando terminemos lo de gráfico, ¿ya? Para pasar como la materia, entre comillas, para sacar la materia, entre comillas, que no importa, ¿ya? Y después vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Entonces voy a cambiar el PowerPoint, que esto es Share, ¿ya? Este es el PowerPoint resumen. Ya esas son como todas las cosas que quería que supieran acerca de estas tres ecuaciones. Y después, eh, primero, para pasar gráficos, yo sé que en matemática no han visto funciones todavía, ¿no? ¿Han visto función lineal o algo así? Ya, o sea, en matemática el pre, sí, ¿cierto? sí, no nos arriesguemos con funciones. No. Ya, sí. Entonces vamos a repasar un poquito, ¿ya? Entonces, recordar un poco, ¿ya? Recordando un poco los tipos de gráficos que vamos a ver en cinemática, ¿ya? Existen dos tipos de gráficos que vamos a ver en cinemática. Vamos a ver gráficos rectos y vamos a ver gráficas curvas, ¿sí? En este caso, las gráficas rectas tiene una forma que es que se llama la ecuación de la recta, ¿ya? Y bueno, esto para la vida, chiquillos. eh, en este caso, y es la función, es lo que yo estoy evaluando, y x es la variable de la que depende. Si la variable de la que depende está elevado a 1, como en este caso, acuérdense que si no aparece nada ahí, hay un 1 invisible. Si la variable está elevada a 1, el gráfico sí o sí es una recta. El gráfico tiene que ser una recta, ¿sí? Es decir, si x está elevado a 1, el gráfico es una recta. Es decir, se representa así en forma gráfica. ¿Cómo es la recta? Si la recta va para abajo, va para arriba, etcétera, depende de las otras variables. En este caso, las rectas tienen dos variables muy sencillas. Primero está m. M es la pendiente, ¿sí? Que representa el grado de inclinación de la recta. Es decir, como para repetirme, m es la pendiente y representa el grado de inclinación de la recta. Por ejemplo, si m es chico, si m es chiquitito, la pendiente es baja. Es decir, la recta está muy poco inclinada. Es decir, por Va a ejemplo, ser más más horizontal. plana. Por ejemplo, esa... Hoy que soy manco, yo borrar todas las manuscritas, voy a escribir con el... Por ejemplo, si m es pequeño, la recta tiene poca pendiente. En cambio, si m es grande, hay mucha pendiente. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Después, m puede tener dos signos. M puede ser positiva o negativa. Si m es positiva, las pendientes suben, como las que ustedes están viendo acá. Todas estas rectas suben, entre comillas. En cambio, si m es negativo, las rectas bajan. Ujú. Eso es como lo que le da la forma a estos gráficos. Es decir, el valor de m te dice cuán inclinado está y el signo de m te dice si la recta sube o si la recta baja.
Y n, esta figurita acá, se llama coeficiente de posición y representa dónde corta la recta al eje Y. Es decir, por ejemplo, este puntito de acá, ese es n para esa recta, porque para esa recta ahí corta el eje X. Para la recta negra, n es ese valor. Es decir, n es ese valor para la recta negra. Para la recta horizontal, el valor de n es ese. ¿Sí? N representa dónde corta en el eje. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula como la variación en X sobre la variación en Y. Es decir, entre comillas, en términos prácticos, Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial. Y acá ustedes, ¿qué toman como final o inicial? Puede ser cualquier par de puntos. Es decir, eh, eh, pucha, no me acuerdo cuál era cuál, porque está la lineal y la fin. Sí, sí, es en la firma, así le enseñan en el colegio. Ya, a nosotros no nos interesa cuál es, ¿ya? No nos interesa. Sí, Da- porque creo que afirma es cuando n es cero y pasa por el origen, pero Ujú. Sí, la verdad es que para términos prácticos a nosotros no nos van a preguntar cuál es cuál, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para calcular la pendiente ustedes pueden tomar dos puntos. Por ejemplo, y da lo mismo cuál pongan inicial o final. Es totalmente arbitrario. Es decir, yo puedo poner este como final y este como inicial, da lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo saben los valores? Si toman así, este de acá es X inicial y este de acá es Y inicial. Y después estos valores de acá, este es X final y este es, disculpen, este es Y final. ¿Ya? Pero siempre tienen que restarlo en orden, es decir, final menos inicial, es decir, el de abajo menos el de arriba, S menos S. No pueden invertir el orden, no pueden restarlo al revés. ¿Ok? Es como restar vectores, sí, pero se divide, se divide. Es decir, básicamente esta diferencia acá arriba se divide con esa diferencia acá abajo. ¿Sí? Básicamente eso. una manera de ver la pendiente que tal vez les puede servir es, si estamos avanzando por el eje X, es con cuánto subo por cada paso que avanzo en X. Exacto. ¿Ya? Si la pendiente es muy alta, significa que por cada paso que avanzo en X estoy subiendo harto en el eje Y. Y si es que es negativa, significa que estoy bajando. O sea que por cada paso que avanzo en X, bajo unos cuantos peldaños en Y. Esa es Exacto. como una manera un poco más intuitiva de ver la pendiente. Exacto. Es una cuantificación. ¿Ya? Claro. Eso es como todo lo que tienen que saber de rectas. Calcular pendiente y calcular eso. Y ojo, fíjense que las unidades de la pendiente pueden ser muy, muy satisfactorias. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense que Y es la posición. Es decir, Y es el vector posición y X es el tiempo. Es decir, tenemos un gráfico de posición versus tiempo. Bueno, acá hay mucha gente que se confunde porque ¿cuál es la letra que usamos para el vector posición usualmente? La letra que usamos para el vector posición es la X, si se fijan. Entonces, usualmente los gráficos se ven X versus T, ¿ya? Y hay alumnos que le confunden porque la X debería estar en el eje X, ¿ya? Pero no, esos son solo nombres, ¿ya? Entonces, la posición usualmente se mide en metros. Vamos a ver que pueden haber diferencias. Y el tiempo usualmente se mide en segundos. Es decir, la pendiente de este gráfico, arriba tendría unidades de metros porque I se mide en metros y abajo tendría unidades de tiempo. Es decir, las unidades de la pendiente de un gráfico de X versus T tiene unidades de metros por segundo. ¿Qué podrá hacer eso?
¿Qué podría ser metros partido en segundos? ¿Qué podría ser esa magnitud, la pendiente de este tipo de gráfico? Acá estoy dando un ejemplo, no digo que todos los gráficos son así, estoy dando el ejemplo del gráfico de posición versus tiempo. ¿Y se fijan qué unidades tiene la pendiente? Exacto, metros por segundo puede ser velocidad o rapidez. Muy, muy bien. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el problema? El problema es que existen otros gráficos, ¿cierto? Un poco más complejos que son las curvas. Y la única curva que nosotros vamos a ver en física común es la ecuación de segundo grado. ¿Ya? La ecuación de segundo grado tiene el x, es decir, la variable, elevado a 2. Y por lo tanto, el gráfico de una curva siempre es así. ¿Ya? Acá algunas variables que tienen que saber. La más importante es C. C es básicamente donde corta esto de acá. Y A es lo que define si es hacia dónde va la curva. Si A es positivo, la curva va hacia arriba. Pero si A es negativo, la curva va hacia abajo. ¿Ya? Eso es como lo que tienen que saber. Esto es A positivo y esto es A negativo. ¿Ya? Y Esa forma que está ahí se llama una parábola, para que lo tengan en exacto. cuenta. Esto se llama una parábola. ¿Ya? Esas son como las dos cosas. Y B hace cosas complicadas. ¿Ya? Y no la tomen en cuenta. B hace cosas. ¿Ya? Pero C y A hacen la magia. ¿Ya? En este caso en términos PSU, que es lo que importa. ¿Ya? Acá cosas de importancia. ¿Qué ecuación tiene un cuadrado que nos interese? Hay una ecuación en específico que lleva un cuadrado, Hay una ecuación que lleva un cuadrado, sí. y la hemos visto La el hemos. día de hoy. Silencio. Chan, 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 chan. Angie, ¿quiere hablar? Es la ecuación de itinerario, ahí salieron. ¿Ya? Claro. Súper bien. La ecuación de itinerario tiene el t elevado a 2. Por lo tanto, un movimiento que tiene aceleración, es decir, porque acuérdense que el término que lleva al cuadrado es a t cuadrado, ¿cierto? Un medio. Es decir, si un objeto tiene aceleración, su gráfico de posición va a ser una curva. ¿Ya? Igual acá es súper interesante explicar, ¿existe la pendiente en estos gráficos? Es decir, en las curvas existe algo parecido a la pendiente. ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Puedo calcular la pendiente de una curva? Ya no. Bien fiel a sus convicciones, Fernanda. Pero lamento decirles, chiquillos, que sí se puede evaluar la pendiente. Si se fijan, la pendiente de una curva, acá la pendiente es constante, es decir, me cuesta subir el cerro lo mismo. Es decir, el cerro siempre va con la misma inclinación. Pero acá, ¿qué le pasa al cerro? Acá me cuesta poco subir el cerro, pero cada vez el cerro se vuelve más empinado. Es decir, la pendiente aumenta. En el caso de las curvas, la pendiente cambia. Y por lo tanto, como la pendiente cambia, la pendiente la tenemos que evaluar en cada punto. Es decir, en ese punto hay una pendiente. En ese punto hay otra pendiente. Y en ese punto hay otra pendiente. ¿Y qué le va pasando a las pendientes acá? La pendiente va aumentando, en este caso, en la ecuación de segundo grado. Entonces, es súper interesante evaluar la pendiente porque me puede decir hartas cosas del movimiento. ¿Se acuerdan que si esto de acá era posición, ¿sí? Y esto de acá era tiempo? ¿Qué significan las pendientes de este gráfico? ¿Qué significa la pendiente de un gráfico de posición versus tiempo? Velocidad. Entonces, ¿qué le va pasando a la velocidad en este movimiento? Aumenta. Súper bien. Fíjense, en este gráfico, ¿cierto? Posición
versus tiempo, posición versus tiempo. La pendiente, acuérdense que la pendiente se calcula como la diferencia en el eje Y sobre la diferencia en el eje X. El eje Y tiene unidades de metro y el eje X tiene unidades de segundo. ¿Sí? Por lo tanto, eso sigue siendo velocidad, aunque sea una curva. Entonces, exacto, la velocidad va aumentando y significa que este objeto tiene aceleración. Es decir, va aumentando su velocidad. Sí. Y terminando esto, vamos a tener el recreo, chiquillos, porque estamos pasados unos minutitos. ¿Ya? ¿Pero alguna duda con los elementos gráficos, chiquillos? Ah, no, me falta una cosita, Artur. ¿Ya? Una sola cosita que son el área bajo la curva. Oh, Sí. chiquillos, ¿quieren el descanso ahora? ¿O área bajo la curva y damos el descanso? Opiniones rápidas. Ya. ABC y descanso. Ya. Ya, perfecto. ABC se le Sí, dice nomás. Clear All Drawings. Eh, este es el del PowerPoint, ¿no? ¿Qué onda? Espérenme, Así chiquillos. es. Sí. Soy O yo. del Zoom. Sí, no. Es que escribo con el PowerPoint y con el Zoom. Es que el Zoom me sirve. El Zoom me sirve para, ¿cómo se llama? Para hacer recta. ¿Ya? El PowerPoint no me deja dibujar recta. El Zoom sí. Y el Zoom me deja dibujar flechitas y todas esas cosas cool que uno puede hacer. Bien, el área bajo la curva. El área bajo la curva es súper sencillo. Es básicamente el área que hay entre la recta, o sea, es el área que hay entre el gráfico de la función y el eje X. Es decir, por ejemplo, si yo quiero evaluar el área bajo la curva entre estos dos puntos, entre ese punto y ese punto, simplemente tengo que calcular el área de esa figura. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área de esa figura? ¿Cierto? El cálculo del área bajo la curva varía según la forma. Es decir, es complicado. ¿Ya? No hay una fórmula general para calcular el área bajo la curva. Tienen que ir viéndola caso a caso. En este caso, yo lo que les recomendaría es dividir la figura en dos. ¿Sí? No teorema de Pitágoras. El área bajo la curva ustedes simplemente la tienen que sacar con geometría de educación básica. Es decir, sacar áreas de triángulo y cuadrado y rectángulo. Es decir, Sí, porque con parábolas no les van a pedir. No, es no, probable. no, esto de acá, No, chiquillos, olvídenlo, o sea, no, eso es avanzado. eso es avanzado. Ahí uno integra. Sí. Esto, esperen, ay, ¿ya? Entonces miren, ¿cómo calcularían esta área bajo la curva? Esta área bajo la curva sería el área del triángulo, es decir, el área de un triángulo cualquiera es base por altura dividido 2, ¿sí? Y el área de este rectángulo, en este caso sería lado 1 por lado 2. Así se calcularía. ¿Se acuerdan de geometría, cierto? Tal cual, así. ¿Ya? Tienen que acordarse de cómo sacar áreas de figuras básicas. ¿Ya? Y ojo, ¿cómo se calcula el área de estas cosas? El área de estas cosas no tiene ninguna forma que ustedes pueden saber. Así que les tiene que dar lo mismo. Pero luciría algo así. Onda, ¿cómo se llama? Luciría como algo así. Mira, lo dibujé porque el Word no o sea, el PowerPoint no me deja hacer formas tan raras. Así que lo dibujé a mano. Así que miren, ahí quedaría esa área. Y esa área se calcula con integrales. ¿Sí? Eso se calcula con una integral que lo van a ver en la universidad. Sí, se suma todo, Fabiana. Ujú. El diseño, ¿cómo se llama? Se suma todo. Se suma la del triangulito con la del rectángulo. Y ahí depende de la forma, van a tener que sacar áreas de cuadrado, áreas de triángulo, áreas de cuadrado y de triángulo, y sumar lo que tengan que sumar. ¿Se ¿Ya? acuerdan del área del trapecio? Ah, sí, el área del trapecio, pero ¿quién se acuerda de esas cosas? No sé. ¿Cuál es la pregunta de geometría? Esto es común, sí.
El área del trapecio, por favor. Era como un medio por, no me acuerdo. Ya. Sí, ya. ¿Había otra pregunta ahí? Ya. Espérenme. Esto lo vemos de vuelta. Perdón, chiquillos, que ya. Y acá, algo súper interesante del área bajo la curva es que siempre tiene unidades de X por Y. Es decir, onda, como el área bajo la curva se calcula como una multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, para calcular el área de ese triángulo, sería la base, y la base está en unidades de X. Y tendrían que multiplicarlo por la altura, ¿cierto? Y acá la altura tiene unidades de Y. Por lo tanto, la altura tiene unidades de Y. Y se divide en 2, pero ese 2 no hace nada. ¿Sí? Entonces, las unidades del área bajo la curva son como de X por Y. Independiente cuál sea la figura que estén calculando, siempre va a tener unidades de X por Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, si Y es la velocidad, digamos metros por segundo, y digamos, solo por si acaso, el eje X es el tiempo, las unidades del área bajo la curva serían metro por segundo multiplicado por las del eje X. Estas son las unidades del eje Y, multiplicadas por las unidades del eje X, que serían segundos. Y eso da metros solo. Uh-huh. Ya te respondo, Angie, antes de irnos al break. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo son las unidades. En un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿cuáles son las unidades del área bajo la curva? Miden distancia. Es decir, el área bajo la curva en este tipo de gráfico me mide alguna especie de distancia. ¿Ya? Bien. Déjenme hacer un ejemplo con área bajo la curva rara. ¿Ya? Si tú tienes un gráfico, es decir, si tú tienes un gráfico y, por ejemplo, la recta va así, ¿cuál va a ser el área bajo la curva? El área bajo la curva va a ser todo eso. Y se calcula en ese caso como un triángulo. Uh-huh. Si se fijan, se calcula igual. Pero lo difícil es calcular cuando... Lo difícil es calcular, ¿cierto? ¿Qué pasa si me piden el área bajo la curva hasta este punto? Y en este punto hay cosas raras, porque en ese punto el área bajo la curva sería ese pedacito de ahí. ¿Sí? Y esta área, como está abajo, esa área, vectorialmente, esa área tiene símbolo negativo. ¿Sí? Y esta área de acá es positiva. Entonces, cuando sumen las áreas, dependiendo de lo que quieran calcular, tienen que sumar, tienen que restar. Si están calculando una magnitud vectorial, tienen que restarla, porque una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Claro. ¿Ya? Exacto. Una se cuenta positiva y otra se cuenta negativa. ¿Ya? Bien. Eso. ¿Alguna otra duda con el área bajo la curva, chiquillos? Ya. Descanso, volvemos a las 7:34. ¿Ya? A las 7:34 volvemos. Vayan al baño y algo y volvemos a esa hora. ¿Ya? Así que vamos, desde ahora estamos grabando de nuevo. ¿Ya? Entonces, ya viendo, ya, ya vimos los elementos gráficos básicos que nos interesan. Y era un poco interesarnos en su aplicación en los movimientos. ¿Ya? En general para el MRU y el MRUA. Entonces, posición versus tiempo para un MRU es una recta. ¿Sí? O sea, si yo grafico X versus T, para un MRU, su gráfico es una recta. ¿Y por qué es una recta? ¿Ya?
¿Cuál es la función que define? ¿Cuál es la función que define la posición para un MRU? La ecuación de itinerario, ¿ya? Pero hay algo un poco más profundo acerca de eso. O sea, ¿pero qué es constante? ¿Qué es uniforme? Ya, su velocidad es constante. ¿Y eso qué implica? Ujú. ¿Ya? Que no cambia. Ya, muy bien. Que no hay aceleración. Janina, me lo dijiste al privado, eso. ¿Ya? Entonces, mira, como para que le hayan un sentido a esto, X, la ecuación de itinerario, la fórmula es X0 más B0T más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación para, esa es la ecuación para un movimiento rectilíneo cualquiera. Pero ¿qué es lo que pasa en el MRU? En el MRU la aceleración es cero, como ustedes bien dijeron. Entonces, ¿qué le pasa a todo el término que va al cuadrado? Adiós. Entonces, todo el término que va al cuadrado deja la ecuación para un MRU de esa forma. Y fíjense qué forma tiene. ¿A qué número está elevado la variable? A 1. Como la variable está elevado a 1, por lo tanto el gráfico sí o sí es una recta. Y la velocidad inicial en este caso es la que cumple el papel de pendiente, porque acuérdense que el número que acompaña a la variable es la pendiente. ¿Alguien me podría decir cómo es el gráfico en un MRUA? ¿Qué forma tendrá? En un MRUA, el mismo gráfico, el de posición versus tiempo. Parábola, perfecto. Es una parábola, porque en este caso el término que va al cuadrado, es decir, el 1 medio de A de AT cuadrado, sigue vivo. Por lo tanto, si sigue vivo, entonces el término t al cuadrado va a curvar la curva, que valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, después vienen los gráficos de velocidad versus tiempo. ¿Cómo esperan que sea el gráfico de velocidad versus tiempo para un MRU? Ya, lineal. Ahí. Veamos. Es una, es una recta, ¿cierto? Podría uno decir lineal, paralela al eje X. Y es porque la ecuación de velocidad, acuérdense que la ecuación de velocidad está esto. Es V0 más, en este caso, A por el tiempo. Como en los MRU la aceleración es cero, todo ese término se va. Si la pendiente es cero, en este caso, el gráfico es horizontal. No, no aumenta su rapidez, cuidado. Porque ¿qué es lo que pasa? La rapidez se mantiene constante. ¿Sí? Fíjense, la rapidez se mantiene fija, fija, fija en todo el rato. No sube ni baja. Se mantiene siempre en el mismo valor. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Y después, para un MRUA, obviamente la velocidad va a cambiar porque hay aceleración. ¿Sí? Y justamente porque la aceleración ahí no es cero. Y por lo tanto sigue, t está elevado a 1, por lo tanto sigue la ecuación de la recta. Uh-huh. Y los gráficos, que es el último de aceleración versus tiempo, acá ya como para apurar un poco eso, la aceleración es cero, es decir, no hay aceleración. Es decir, la aceleración es una línea que va pegada al suelito en el cero. ¿Sí? Y para un MRU A, en este caso la aceleración se mantiene constante en el tiempo. Sí, hay una duda que es súper importante en el chat, Uh-huh. que puede que la tengan otras personas. A ver. En el gráfico posición versus tiempo en el MRU, ¿por qué si la pendiente representa velocidad? ¿Por qué se ve que va aumentando? En el caso del... Ya.
la pendiente aumenta en el MRU. Esa es la pregunta que tienes que preguntarte, Aranza. ¿Ya? La pendiente no aumenta en el MRU. Acuérdense que la pendiente es el grado de inclinación. La pendiente es el grado de inclinación que hay en una recta. En este caso, el grado de inclinación siempre es el mismo. ¿Sí? El grado de inclinación siempre es el mismo. En las rectas tienen pendiente constante porque siempre tienen la misma subida. En cambio, eh, pasa lo contrario con el MRUA. En el MRUA la pendiente se va haciendo cada vez más bélica. Es como cuando están subiendo el cerro y van subiendo apenas al principio y cada vez se pone más brígido el cerro, porque cada vez se pone más empinado. Es decir, acá la pendiente va en aumento, pero acá la pendiente es la misma. Es decir, acá la pendiente es igual. ¿Ya? La aceleración es nula en aceleración versus tiempo, sí. Lo puedes ver acá en el MRU. Puedes ver acá en aceleración versus tiempo que la aceleración está en el suelo. ¿Sí? Está en cero. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda con los gráficos, chiquillos? Tal vez una aclaración porque igual puede ser complicado visualizar los gráficos, porque a veces no se está acostumbrado. Y lo que indican es que cada punto, por ejemplo, le posicionan el MRU, que es una línea recta. Cada punto de la línea que corresponde al gráfico significa la posición del móvil en el tiempo dado. O sea que en ese caso, más o menos, como aproximadamente al segundo de movimiento está en 0,5 metros. Exacto. Ya, eso es para que tengan súper claro eso. Sí, porque de los gráficos se pueden, de hecho, si les dan el gráfico en movimiento, no tienen por qué usar la ecuación, pues. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido el gráfico, nos podrían haber preguntado, ¿dónde está la partícula a los cero? ¿Dónde está la partícula después de que pasó un segundo? Y viendo el gráfico, veo el tiempo un segundo y veo que la partícula está en la posición 0,5. Súper. ¿Dónde está la partícula a los 2 segundos? La partícula a los 2 segundos, me voy al gráfico y veo. La partícula a los 2 segundos está en la posición 1 metro. Y lo mismo con todos los gráficos, pues los gráficos les dan mucha información. Muy buena aporte, Arthur. Sí, eso es muy buena información. Y podemos sacar la velocidad, podemos calcular la velocidad con los datos que tenemos en ese gráfico. Como la velocidad es la pendiente, entonces, a ver, voy a anotar. Como la velocidad es la pendiente, y la pendiente, ¿cómo era? Era el delta I, ¿cierto? Partido era el delta X. Y vamos a tomar acá justo este punto acá, ¿ya? Que el que vimos antes, que es el del 1,05, ¿cierto? Entonces la diferencia en I, vamos a tomar, los dos puntos que vamos a tomar va a ser el origen, aprovechando que pasa por ahí la recta, y este punto acá que vimos antes. Entonces, como el delta I es el I final, menos el I inicial, partido en, oh, qué feo esto, en el X final, menos en el X inicial, y esto sería el I final, pongamos que este es el punto final, y este es el punto inicial. El I final es 0,5 menos 0, ¿cierto? Que el inicial, partido en el X final, que es 1 menos 0. Y eso, lo voy a hacer con calculadora, es 0,5 dividido en 1, que es un medio, ya que es 0,5. Oye, que soy lerdo. Entonces la pendiente es 0,5 y la velocidad en ese gráfico son 0,5 metros partido segundo. Exacto. Y todo eso desde un gráfico. Eso. Así uno está en la universidad, chiquillo. Uno Claro. está 2x2 en calculadora. ¿Ya? Sí. Qué vergüenza. Nada, lo mismo, Arthur. Sí. Ya. ¿Se entiende, cierto, chiquillos? Se puede sacar un montón de información. Y ojo, si se fijan en los gráficos de la guía,
ningún gráfico, o sea, hay varios gráficos que son como estos de acá, pero usualmente mezclan, es decir, el movimiento no es uniforme, es decir, el movimiento hace MRU y después se le ocurre hacer MRUA, y después vuelve a RMU, y después se queda quieto. Es decir, le mezclan, o sea, al objeto le pueden pasar varias cosas. Entonces, un gráfico puede ser perfectamente una mezcla de movimientos. Por ejemplo, Claro. puede ir con MRU, después se queda quieto. Después MRU, después MRU, pero para el otro lado. No sé si me entienden. Entonces, se mezclan estos gráficos. Pero cada pedacito de esto son estos gráficos básicos que tenemos acá. Muchas veces los ejercicios de la PSU mezclan estos gráficos. Y entonces esto no son informaciones separadas que me tengo que aprender de memoria, cada uno de estos, que la PSU me los puede mezclar. Entonces tengo que entender a qué se debe cada gráfico, por qué cada gráfico tiene eso, por qué significa cada uno. ¿Ya? Como recomendación. Bien. Y ahora nos vamos a pasar a la guía, porque eso es como toda la materia. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? Eh, Alguien pidió un ejercicio de encuentro, y creo que este es el único ejercicio de encuentro, pero justo sacó uno medio hardcore, ¿ya? Porque esta guía la subimos siempre al Drive, ¿ya? El Drive siempre subimos, y en el Classroom, cuando publico todas las instrucciones, en el Classroom, acuérdense, ¿ya? En el Classroom les recomiendo a todos que estén. Todos estén en el Classroom, ¿ya? Y en Classroom publico todas las instrucciones y todos los links, ¿ya? A pesar de que ustedes pueden meterse solos al Drive y buscar la guía, yo igual les subo todos los links de nuevo, para que lo busquen. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ir monitoreando y ven dónde está la guía, ¿ya? Ok. Bien, este está bélico, porque tiene hartas cosas, como que no es tan directo. Así que primero vamos a hacer uno más fácil, ¿ya? Vamos a hacer uno más fácil y después hacemos ese. Y después hacemos el del autito que frena ya. ¿Ya? Así que vamos a hacer un ejercicio de encuentro. Entonces, voy a anotar. ¿Y cómo se llama? Eh, Vamos a hacer un caso típico. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está una patrulla de carabineros. No, bueno, ya, no sé. Una patrulla de algo. ¿Ya? Ya para que no me funen, por favor. Y esta patrulla está en reposo. ¿Ya? Y justo pasa, ¿cómo se llama? Un autito o una persona que va en evidente estado de ebriedad. Entonces, pasa y pasa a 5 metros por segundo. ¿Ya? Creo que eso es poco, pero da lo mismo. Vamos a usar números sencillos. ¿Ya? Y pasa, la patrulla lo ve pasar por la misma calle. ¿Cómo se llama? Cuando el autito está a 10 metros de él. Entonces la patrulla parte desde el reposo, ¿cierto? Parte desde 0 metros por segundo, pero con una aceleración bélica, ya pongámosle, le ponen nitro, y parten con una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, es decir, la gravedad. ¿Sí? Y parten allá a pillar a la persona en estado de ebriedad que obviamente se da a la fuga. Esta persona, ojo, va con velocidad constante. Si va con velocidad constante, tiene aceleración cero. ¿Ya? Bien, les queda claro más o menos el problema. Bien. Ya, sí, exacto. Tal cual, ya. Este auto tiene 3 estrellas, sacó 3 estrellas en el GTA o 5, no me acuerdo. Yo mucho tiempo que no juego GTA, chiquillos. Yo jugué el San Andreas. ¿Ya? Bien. Entonces lo están pillando y yo les pregunto,
¿A qué distancia desde el origen? ¿Cierto? Desde el origen, que vamos a poner el origen acá, la patrulla pilla al conductor ebrio. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Entonces acá viene la pregunta. ¿Cuándo la patrulla pilla al auto? Ujú. Y le voy a preguntar, ¿en qué punto lo pilla? Es decir, ¿en qué punto se pilla? Vamos a poner punto de pillación. ¿Ya? Eso es una palabra, lo digo yo. Y les voy a pedir en qué tiempo lo pilla. O sea, cuánto se demora la patrulla en pillarlo. Es decir, el tiempo de pillación. ¿Ya? Estos son ridiculeces por si acaso, chiquillos. ¿Ya? Como para ponerle... ¿Ya? Entonces, Cero formalidad. cero formalidad. ¿Ya? ¿En qué posición lo pilla y en qué tiempo lo pilla? Entonces esto es un ejercicio de encuentro, ¿ya? Esto es más con un contexto, pero estos son los datos en bruto. Podrían preguntarle en qué punto se encuentran, pero esto da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la condición para que dos objetos se encuentren? La condición para que dos objetos se encuentren es que la ecuación de itinerario sean iguales. Es decir, eh, pongámosle a la patrulla, pongámosle nombre. ¿Ya? Vamos a ponerle, ¿cómo se llama? A la patrulla vamos a ponerle eh, P. Ya, vamos a poner. Es que quiero usar la P para pillación. ¿Ya? Entonces, bueno, Ponle C. ya vamos a ponerle patrulla C. Ya, súper. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Y el auto va a ser JC. O sea, JC. Ahora mismo J. ¿Ya? Entonces, la ecuación de itinerario de la patrulla tiene que ser igual a la ecuación de itinerario de JC. Esa es la condición. Esa es la condición para que se junten. Eh, El primo del CJ. el primo del CJ se me olvidó. Pucha, me está llamando. Va, a ver. Deme un segundo, chiquillo. Por mientras, clanense. Sí, piensen. Pero piensen de que el ejercicio al final le están preguntando por la posición de encuentro. Y como dijo el Felipe, es cuando las dos posiciones se igualan. ¿Ya? Y las dos posiciones, y cada una de las posiciones tiene su propia ecuación de itinerario. ¿Ok? Así que por ahí puede ir la cosa. ¿Ya? Entonces tenemos que igualar las ecuaciones de itinerario. ¿Ya? Como no sé qué dijo Arthur, pero No, lo mismo. escribamos cada una. Vamos a escribir la ecuación de JC, que soy tonto ya. Y la ecuación de C y la ecuación de JC. ¿Cuál es la ecuación de itinerario para JC? O sea, para C, disculpen. ¿Cuál es la ecuación de itinerario para C? La tenemos que escribir con los datos que tenemos. Ujú. ¿Ya? ¿Nadie? Ya, voy a anotar la fórmula arriba. ¿Ya? X0 más B0 por el tiempo más 1/2 de A por T cuadrado. Esa es la fórmula de itinerario. De memoria. Ya. Ahí lo hizo muy bien Aranza. ¿Ya? Súper bien. Entonces, miren. Acá la posición inicial es 0 para la patrulla. La velocidad inicial es 0 por el tiempo porque parte del reposo. ¿Sí? Y la aceleración tiene que ser 1/2 de la aceleración, que en este caso es 10, por el tiempo al cuadrado. Es decir, la ecuación de itinerario, si la reducimos, los ceros no cuentan, y 1/2 de 10 es 5, la ecuación de itinerario queda en 5t cuadrado. Para JC, es decir, CJ, ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser la ecuación de itinerario? La ecuación de itinerario va a ser su posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial de JC? 10.
Y la velocidad inicial de JC son 5, porque en el momento que van a casarse es 5. ¿Y cuánto es la aceleración? La aceleración es 1/2 por 0, es decir, no acelera. En ese caso, por t cuadrado. Todo ese término se cancela y la ecuación de itinerario para JC queda 10 más 5t. Ahí están las ecuaciones de itinerario. Chiquillos, pregunta primera. ¿Nadie se complicó escribiendo las ecuaciones de itinerario para cada uno? ¿Alguien tiene alguna duda cómo escribimos la ecuación de itinerario para el carro y para JC? ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ya, perfecto. Y ahora la igualamos porque queremos ver dónde se encuentran. ¿Ya? O sea, vamos a ver. Igualamos. 5t cuadrado tiene que ser igual a... Por la chanfle que soy estúpido, ¿ya? No importa. Nos dio una de segundo grado. Sí. Ya, pero... No, pero esto puede pasar en la PSU. Ya, pero ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Una pregunta, ¿saben resolver ecuaciones de segundo grado? Chicos, chicas. ¿Ya? O sea, chiquillos, en la PSU le van a pedir resolver ecuaciones de segundo grado. Ya, a mí me las piden. O sea, es una habilidad que tienen que tener. ¿Ya? Acá vamos a tratar de ponerle empeño, ¿ya? Vamos a tratar de ponerle empeño. Si no pueden resolver la ecuación, espérense, en matemáticas se lo van a pasar, ¿ya? Porque igual es medio complicado enseñar. O sea, podemos usar la fórmula, ¿ya? Claro. Pero la idea no es como presionarlo, ¿ya? Despejamos. Claro. Despejamos. Para que nos quede la ecuación de segundo grado, acuérdense que una ecuación de segundo grado siempre se resuelve en su forma general, es decir, igualando a 0. 5t menos 10. Eso es igual a 0. ¿Ya? Se resuelve en esta es la forma canónica, creo, ¿no? Oye, salió bonita la ecuación. Se puede ¿Sí? resolver fácil, sí. Mira, Puede factorizar. dividido 5, porque voy a dividir por 5, me queda t cuadrado menos t menos 2. ¿Y cuál es la factorización? ¿Te la soplo? Sí, sóplamela, porque Sí. Sería t más 2 por t menos 1. ya. Chiquillos, y acá esto se factorizó en t más 2. Ah, no, 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 t menos 2 Ah, y ya. t más 1, perdón. Ya. Y esto, chiquillos, esto después no se preocupen, ¿ya? Para resolver una ecuación, esta se... Oye, pero qué geniazo soy yo, ¿eh? Porque te juro, inventé los datos y no puedo creer que me haya dado números tan limpios, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cómo pasar de esto a eso? No se preocupen todavía, ¿ya? No se preocupen. Pero ya cuando estén en este punto, esto deberían saber que esa ecuación es 0 cuando t menos 2 es 0 o cuando t más 1 es 0. De la primera parte nos sale que t es igual a 2 segundos. Y esta parte acá nos queda que t es menos 1 segundo. ¿Cuál tiene sentido, chiquillos? ¿Tiene sentido que se encuentren en los menos 1 segundo? T igual 2, ya, no, el tiempo no es negativo, nunca se retrocede en el tiempo, ¿ya? Así que es súper, la de abajo no sirve y la de arriba sí sirve. Es decir, el tiempo de pillación, ya lo tenemos, es 2. Ahora nos falta calcular cuánto es la posición en la que se pillan, ¿ya? ¿Se entendió cómo hicimos esto? ¿Se entendió cómo determinamos esto? Sin cómo despejamos la ecuación del segundo grado, ¿ya? Ya, por ahora. Y ahora vamos a calcular la posición de pillación. Y la posición de pillación es la más fácil, lo más fácil del mundo. ¿Ya? La posición de pillación, ustedes van a reemplazar este tiempo t en cualquiera de las dos.
¿En la de la patrulla o en la de Jay-Z? Porque las dos son iguales. Entonces da lo mismo en cuál la reemplazan. Entonces yo la voy a reemplazar en la de acá abajito, porque me equivoco menos. Entonces la Pues posición... podríamos reemplazarle las dos para que vean que es la Sí. misma cuestión. Entonces, 10 más, en este caso, 5 por 2. ¿Sí? 5 por 2 es 10. Entonces la patrulla lo pilla a los 20 metros. ¿Sí? Y para la patrulla eso tiene que ser 5 por t cuadrado. En este caso 5 por t cuadrado es 2 al cuadrado. Y 5 por 4 es 20. Mire que funciona esto. Oh, qué fantástico me quedaron los números. Sí, Debería ganarme un premio porque me salió lleno de profe. a la primera. Eh, y fíjense, o sea, otra pregunta que les podrían hacer es ¿cuánto alcanzó a recorrer Jay-Z antes de que lo pillen? ¿Ya? Porque las preguntas de PSU son así. Ustedes calculan y tienen los 20 metros. Pero acá la pregunta podría ser, ¿cuánto alcanzó a recorrer Jay-Z antes de que lo pillaran? Y ahí la respuesta sería 10, ¿cierto? Porque partió de los 10 y lo pillaron en los 20. Entonces alcanzó a recorrer 10. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Súper. ¿Ya? Y eso creo que esta es una de las preguntas que hacen acá en... Esta es una de las preguntas que hacen acá en lo de acá. Quería un ejercicio simple, pero me quedó súper peludo. ¿Ya? Pero igual se entendió. ¿Ya? Eh, igual nos extendimos harto. Ya, Sí. chiquillos, les dejo para ustedes, yo creo, ese ejercicio de encuentro. Y acuérdenme, por favor, de subirle las claves porque no le subió ni las claves de la guía, no le subió las claves de la guía 4 ni de la 5. Ah, no. A ver, ¿cuántas guías le subió? Le subió 5. Sí, no le subió la clave ni de la 4 ni de la 5. Entonces acuérdenme de subirlas porque se me olvida. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer el que pidió Aranza, que es el del carrito deteniéndose, ¿sí? Que va a ser el único que vamos a alcanzar a hacer por temas de tiempo. Eh, y eso. Aranza, este es el que quería, ¿cierto? El 15. Ya, el 15. Ya, muy, muy, muy buena pregunta. Déjenme bajar primero. Entonces, miren este ejercicio. En este ejercicio nos dicen, un móvil circula a 72 kilómetros por hora y luego frena y se detiene en 2 segundos. La magnitud de la aceleración de frenado en metros por segundo. Entonces acá, ¿cómo se calcula la aceleración por métodos convencionales? La aceleración se calcula como el cambio en la velocidad sobre el tiempo. Así se calcula la aceleración en un intervalo de tiempo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo en el que se hizo. En este caso la velocidad final son 0 y la velocidad inicial son 72. ¿Ya? Vamos a ver que esto está en kilómetros por hora. Y el tiempo en el que lo hizo fueron 2, es decir, 2 segundos. Pero fíjense acá una cosa, me piden que esto esté en metros sobre segundo cuadrado. Y eso de acá, las unidades no me van a dar eso. ¿Sí? Es decir, no me sirve ese cálculo. Ese cálculo está bien hecho, este cálculo está bien hecho, pero tiene las unidades malas. O sea, es decir, eso de ahí no me sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar las velocidades a metros por segundo. Entonces acá ustedes tienen 72 kilómetros por hora, y esto lo vimos en la clase pasada. Y acá tenemos que aplicar dos factores de conversión. ¿Sí? En este caso, el kilómetro se tiene que ir. Entonces el kilómetro tiene que ir abajo
Y el metro tiene que ir arriba. ¿Y cuál es la conversión de metro a kilómetro? Un kilómetro son 1000. 1000 metros. Esa, porque si se fijan, cuando multiplico por 1000, ¿cierto? El kilómetro con el kilómetro se va y me quedan metros. Y en este caso, la hora que está dividiendo acá abajo, está acá arriba, ¿cierto? La tengo que sacar. Y abajo me tienen que quedar los segundos. ¿Y cuál es la transformación? Una hora son 3600 segundos. Sí, súper bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hora con hora se va. Entonces, voy a eliminar ceros. Esos dos ceros de ahí se van con los dos ceros del 3600. Y me queda. El resultado me va a quedar 72 dividido 36 por 10. Esos son los números que sobreviven. 72 dividido 36 son 2. Y 2 por 10 da 20. Es decir, son 20 metros por segundo. ¿Ya? Es lo mismo que dividir por 3,6. Es decir, si ustedes dividen el 72 por 3,6, que es lo que estaba en el PowerPoint, también van a sacar el 20. ¿Se entendió cómo hice la conversión, chiquillos? ¿Cómo convertí de kilómetros por hora a metros por segundo? Ya, perfecto. Y ahora simplemente esto me va a quedar así. Ahora lo voy a hacer en metros por segundo. 0 menos 20 dividido 2. Eso me va a quedar menos 20 sobre 2. Y eso me queda menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pero ojo, me piden la magnitud. Y la magnitud siempre es la parte positiva del número. Por lo tanto, la letra correcta, la alternativa es D. O sea, decir 10 metros sobre segundo cuadrado. Este menos me indica que la velocidad disminuyó. O sea, que la aceleración iba contraria a la velocidad. Por cómo yo asumí los signos. ¿Ya? ¿Se entendió, Aranza? Y a los demás también, por si acaso. A todos quienes estén en la clase, ¿se entendió? Ya, genial. Bien, chiquillos. Esta guía me pueden preguntar dudas toda la semana. La vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a estar contestando. Ya, la 16. Ya, chiquillos. Primero déjeme terminar el anuncio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Esta guía la voy a estar contestando toda la semana. Vamos a estar atentos para las dudas que tengan porque no alcanzamos a hacer. Eh, de hecho, si quieren podemos negociar una clase extra, ahí tenemos que ver, así como para hacer la guía. Eh, pero pregunten y pídanme las claves, porque se me olvida. Así que eso ya... Y les digo, ¿quieren quedarse acá para la 16? ¿Resolvemos la 16 o cortamos? Ah, resolvamos la 16. La gente quiere, La última, ¿ya? el pueblo exige. El pueblo exige la 16. Ya. Entonces, súper. Acá tenemos un gráfico de posición versus tiempo, ¿ya? Y fíjense que está por tramo, es decir, el cuerpo hace un montón de cuestiones, ¿ya? Entonces, nos dicen bastantes afirmaciones. Entre los 0 y los 3 segundos, el cuerpo experimenta MRU, ¿ya? Y veamos entre los 0 y los 3. Entre los 0 y los 3 solo me preocupo de esa parte del gráfico. Un gráfico de posición versus tiempo. Un gráfico posición versus tiempo para un MRU es una recta. ¿Sí? Para un MRU el gráfico posición versus tiempo es una recta. Entre los 0 y los 3 segundos, ¿su gráfico es una recta? Ahí espero sus... Exacto, sí. Por lo tanto, si es una recta, sí hace MRU. Después, entre los 3 y los 9 segundos recorre 6 metros. ¿Ya? Y ojo, acá chiquillos, para ver cuánto recorre, fíjense solamente en el eje X, porque el eje X tiene la distancia. Por ejemplo,
el cuerpo partió en 4 y cuando llegó a los 3 segundos, llegó a 6. Es decir, entre 0 y 3 segundos, ¿cuánto recorrió? Recorrió 2. Entre 0 y 3. ¿Pero qué le pasa a su posición entre 3 y 9? Entre 3 y 9 su posición le pasó algo, no cambia. Exacto. Entonces, ¿recorrió algo en ese tiempo? No recorrió nada. Por lo tanto, eso es falso, falso. Claro. En un gráfico de posición versus tiempo, si la línea está horizontal es equivalente a decir que se quedó quieto el móvil. Exacto, súper. Ojo, no lo vayan a confundir con el de velocidad, porque el de velocidad Mm, que se quede fijo no significa lo mismo. claro. Entre los 9 y los 17 segundos, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esa es una frase que aparecía en el PowerPoint, si se fijan. De hecho, lo voy a mostrar, porque es súper importante. Acá, miren. Un MRU, por definición, es un movimiento que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Y por qué es eso? Porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el móvil, está acá para dar un ejemplo, ya. Si el móvil del punto A al punto C, o sea, del punto A al punto C, No se está proyectando la ay, hoja. chanfle, a ver, ahora sí, No, aún no. no, a ¿Pero ver, quieres proyectar el PowerPoint o la guía? sí, no, el PowerPoint. Ah, sí se está. Estoy hablando de un tele entonces. Ya, mira. Era como un móvil que recorre tiempo iguales en distancia igual en tiempo iguales. ¿Qué es lo que pasa? O para explicar esa frase. Ya, imagínense que esta es la trayectoria del móvil y que es recta. Si entre el punto A al punto B se demora 2 segundos y si entre el punto C y el punto D se demora 2 segundos, es que esas distancias son iguales. ¿Sí? Esa distancia de ahí es igual a esa distancia ahí, porque las recorrió en el mismo tiempo. Y como la velocidad es constante, recorre distancias iguales, es decir, recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Eso quiere decir esa frase, que recorre distancia igual en tiempo igual, eso significa que la velocidad es constante. ¿Ya? Eso para un MRU. Entonces, cuando volvemos a la guía, ¿sí? Oh, se salió todo lo que escribí. ¿Ya? Pero eso estaba bien y eso estaba mal. Entre los 9 y los 17 segundos recorre distancia igual en tiempo iguales, tengo que preguntarme si la velocidad es constante. La velocidad es constante en ese intervalo, es decir, en ese intervalo, ¿el movimiento es un MRU entre los 0 y los 17 segundos? Sí, es un MRU. Porque ¿cuál es el gráfico de un MRU? Una recta. Por lo tanto, en la afirmación 3 también es cierta. Porque entre los 0 y los 17 segundos, si es un MRU, por lo tanto la velocidad es constante y por lo tanto recorre distancias iguales en tiempo iguales. Eso nomás. Por lo tanto, ahí la alternativa sería D, 1 y 3. ¿Ya? ¿Queda claro, cierto, chicos? ¿Ya? ¿Alguna duda con la 16? ¿Ya? Bien, los dejo libres, ¿ya? Para que vayan, ¿cierto? A hacer su vida. Yo vaya a regar mi jardín. Así que, sí. Así que ahí nos vemos. Voy a tratar de organizar una sesión de repaso. Ahí les voy a preguntar por el, ¿cómo se llama? Les voy a preguntar por el Telegram y por Classroom. Yo creo que va a ser un Google Forms para ver qué día les acomode, con los que puedan, ¿ya? Para hacer esto, ¿ya? Gracias a ustedes, chiquillos, por escucharnos. ¿Ya? Espero que aprendan lo más posible. Y vamos